Ya está. Bien, ¿qué vamos a ver en este sentido? Bueno, esta primera lámina implica cómo nosotros podemos integrar un sistema de gestión con una herramienta que hemos visualizado desde hace mucho tiempo, pero que no le hemos dado la ventaja que tiene. Entonces, un sistema de gestión, ¿cómo lo podríamos definir? Es la manera en que administramos un negocio. Y muchas veces sucede que nuestro negocio lo administramos de tal manera que no logramos los resultados que deseamos. Bueno, esto tiene que ver con la aplicación de esta metodología. Normalmente, aquí en las empresas que tenemos en México, nos enfocamos mucho a trabajar, a hacer las cosas. Nos situamos en esta parte que dice hacer. Somos como hormiguitas. Todos los días nos levantamos temprano y empezar a trabajar. Pero ¿qué pasa? Se nos olvida que hay una actividad previa, que es planear. Entonces, el éxito normalmente de cualquier empresa o la sobrevivencia de esta empresa en una situación como hoy crítica, tiene que ver con que no nos aventemos como el borras a hacer cosas, sino que primero las planeemos. La parte de planeación, es decir, nosotros antes de gastar un peso en alguna actividad que tenga que ser operativa, alguna actividad administrativa, debemos de planear esta situación para que reduzcamos la posibilidad de errores, de deficiencias, de desviaciones. Entonces, lo que nos indica este esquema es que se resume en lo siguiente. Las empresas para tener un buen sistema de gestión que les dé resultado y que logren los objetivos que persigue de rentabilidad, de ampliación del mercado, de seguridad, de cuidado del ambiente, de la salud de los trabajadores, tiene que basarse en planear las cosas. Luego, ejecutar lo planeado, no ejecutar lo no planeado, que eso es lo que nos sucede muchas veces y es lo que no permite que logremos esa eficiencia y esa eficacia en nuestras actividades. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es planear. Y este planear implica que debemos hacer la planeación estratégica del negocio. Aquí viene el éxito o fracaso de una empresa. En muchas de las situaciones en las que he estado, cuando voy a auditar a las empresas, la norma nos pide que los empresarios o los directivos tengan lo que le llaman un plan de negocios o un plan estratégico. Bueno, en la mayoría de los casos me ha tocado que muchas empresas no tienen ese plan estratégico. Entonces, fíjense, ¿cuál es la consecuencia? Hacemos muchas cosas, pero no tenemos claridad de qué resultados debemos de lograr. Entonces, al no tener un plan estratégico, no tenemos claro qué estrategias debemos de lograr, de realizar para lograr los resultados, pero también aquí viene lo importante que nos pasó en esta pandemia. No tenemos las medidas de contingencia para casos como el que estamos viviendo hoy. Entonces, hoy nos encontramos que las empresas tuvieron que cerrar, pero no tuvieron mecanismos de cómo ingresar. Y otra de las cosas, ahora con la crisis, pues al cerrar, definitivamente no se pudo lograr ni los resultados que necesita económicos de rentabilidad la empresa, pero también la imposibilidad de trabajar porque no tenemos protocolos de seguridad sanitaria para para evitar algún contagio dentro de nuestra organización. Y esto lo podemos ver en diferentes tipos de empresas. Hoy estamos viendo que restaurantes que tienen más de 4 o 5 meses sin abrir. ¿Por qué?
Bueno, porque en su momento todo su misión era preparar alimentos y entregárselos ahí en el restaurante. No tuvieron la visión de observar de que a lo mejor el servicio a domicilio en alguna situación les podía ayudar. Los que tuvieron esa visión y se prepararon, definitivamente pudieron, aunque no alcanzar los resultados que esperaban, pero sí minimizar el impacto en la economía. Entonces, este tipo de situaciones se da por el hecho de que la mayoría de las empresas no cuenta con un plan estratégico o un plan de negocios claro y definido. Entonces aquí la propuesta es que revisemos nosotros hoy si contamos con ese plan estratégico. Y de ahí, ahora sí, definamos qué estrategias vamos a lograr y ahora sí las ejecutemos a través de la gestión de procesos, que es el hacer, el día a día, las actividades, los procesos. Pero antes de hacer, es importante planearlo. Entonces, vamos a enfocarnos mucho en la parte de planear. Pero después de planear, necesitamos ejecutar. Y a las horas de ejecutar, queremos hacerlo de la misma manera como lo hacíamos hace 5 meses. Y hoy los tiempos cambiaron. Un ejemplo muy sencillo. Con esta pandemia, lo primero que nos pidieron es la sana distancia, el quédese en casa. Pero no teníamos estructurado una metodología, un mecanismo, un procedimiento para trabajar en casa a distancia, lo que le denominamos hoy el home office. Mucha gente no estaba preparada. ¿Y entonces qué pasó? Bueno, pues que hubo mucha improductividad para la organización. Que, como decimos, ¿no? Nos agarró la pandemia con los chones abajo. No teníamos aplicada eh, lo que es la tecnología para nuestros procesos, para en caso de estas situaciones que se están presentando hoy, ¿cómo las solventamos? Si no podemos estar cerca, no podemos estar en el trabajo, no podemos transportarnos por el riesgo de contagiarnos. Bueno, pues aquí podemos ver que, por ejemplo, aquellas empresas o aquellas personas que tuvieron una visión, como es el caso del dueño del Zoom, bueno, pues esa persona, de ser un empresario normal, pasó a ser uno de los 10 millonarios más grandes del mundo. ¿Por qué? Porque tuvo la visión de decir, bueno, podemos llevar este proceso o esta actividad que nosotros realizamos y en algún momento dado de una situación que se presente, pues esto va a ser importante para poder llevar a cabo actividades de videoconferencia, de trabajo a distancia, de trabajo en casa. ¿Y esto qué sucedió? Bueno, pues que hoy todas las empresas, todos los negocios, las escuelas, tuvieron la necesidad de hacer trabajo a distancia y pues, adquirir este tipo de servicios, lo que implicó que para él, en su caso, esta pandemia, en lugar de afectarlo, lo benefició considerablemente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en primer lugar, al planear nosotros nuestro negocio, debemos de considerar de que hay ciertos riesgos que se van a presentar en el negocio. No todo va a ser miel sobre hojuelas. Hay sismos, hay pandemias, hay inundaciones como la que hubo en unos. Voy a retomar algunas de las cosas que comenté. ¿Ahí se ve? Sí, nos comentan que se quedaron en lo de las tormentas. Las tormentas. Bueno, miren, aquí es muy sencillo. El sistema de gestión integrado implica, dentro de la actividad de planear, que toda empresa, para poder subsistir, necesita de una planeación estratégica. Esta planeación estratégica nos va a identificar
cuáles son los objetivos estratégicos y las estrategias que debemos llevar a cabo para subsistir y luego crecer. E identificar los riesgos. En este caso, la pandemia definitivamente nadie la previno. ¿Y qué sucedió? Que afectó a todas las empresas del mundo. Y hoy solamente aquellas empresas que tuvieron un plan estratégico y un plan de continuidad del negocio, que es cerca del 20%, han tenido el mínimo riesgo y el mínimo problema para subsistir y crecer. Y puse el caso del Zoom, que es el que estamos utilizando en este momento. Es una empresa que desarrolló este sistema de videoconferencias y en un momento dado como esta situación en donde hay la necesidad de trabajar a distancia, las mismas escuelas, al no poder asistir los alumnos a hacer los cursos vía en línea remota, bueno, pues se vio muy favorecido y lo que para todos los demás es una crisis, para él fue una oportunidad. Entonces, en la etapa de planeación es donde se ve esta situación, que muchas veces al no tener la empresa ese plan estratégico, pues lógicamente tiene muchos problemas. Ok, ya que tenemos la planeación estratégica, o sea, ¿qué es lo que vamos a hacer para lograr ser competitivos, para lograr ser exitosos, para poder sobrevivir en un tiempo tan crítico y además tan competido? Bueno, pues se traduce luego en qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Es qué procesos debemos de tener para ser competitivos. Y lo comentaba, normalmente si vemos la mayoría de los restaurantes pues tenía la misión de entregar productos alimenticios a sus clientes en sus restaurantes. Sin embargo, con esta situación de pandemia, ¿qué sucedió? Que no tenían ellos los procesos de entrega a domicilio o de aplicaciones para poder solicitar el pedido o de alguna manera hasta de robots para entregar estos alimentos en los coches de las personas sin que haya un contacto entre ellos. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, de que como dije hace un rato, la pandemia nos agarró con los chones abajo, porque como normalmente estamos habituados a trabajar duro, fuertemente, pero en la etapa de hacer, sin tener un plan previo, entonces eso implica que pudiera haber algunos errores, algunas cosas que no consideramos y que hoy nos encontramos en desventaja para poder volver a la actividad económica de una manera correcta donde tengamos utilidades. O sea, mucho de lo que hoy no tenemos, de las debilidades o vulnerabilidades, son a partir de que no lo previmos, de que no lo establecimos dentro de un plan tanto estratégico para lograr los resultados como un plan de contingencia. Entonces, esto es muy importante que lo llevemos a cabo y esto nos va a sacar del problema. Ahorita, en la siguiente lámina, vamos a ver en manera específica cómo las empresas tienen que hacerle para lograr los resultados que se desean. Entonces, la primera etapa es planear. Esto es fundamental. Esto lo tenemos que nosotros considerar como un elemento que debemos incluir hoy en nuestra empresa. La segunda es la gestión por procesos, que ya dijimos que es el hacer, es hacer nuestro mapa de procesos, identificar cuáles son los procesos que tenemos y cuáles tenemos que adicionar para hoy poder subsistir. Y esto mucho tiene que ver con esto que dijimos, la parte de servicios a domicilio, considerar las necesidades del cliente. Un ejemplo muy sencillo, ¿no? Se quejaban los hoteleros de que, pues definitivamente la gente no asiste a los hoteles. Bueno, antes la necesidad, hace 5 meses, pues era de estar en un lugar agradable, de comer rico, de estar en el mar, de que te dieran una buena atención, a estar en la alberca. Sin embargo, hoy la necesidad más imperiosa del ser humano es estar seguro, porque la mayoría de las personas tienen miedo de viajar, tienen miedo de ir a un lugar por temor a contagiarse. Entonces, ¿cómo le hace un hotelero para poder decir, oye, este es un ambiente seguro y saludable y ofrecérselo al cliente, además de todos los otros aspectos que debe de considerar? Bueno, entonces, muchas de las cosas es que los procesos
que tenemos que hacer, debemos orientarlos a las necesidades actuales de los clientes. Es decir, hace 5 meses eran unos requisitos, pero hoy hay que adicionarle el que la gente tiene temor de viajar, tiene temor de estar en un lugar donde se pueda contagiar. Entonces, ¿cómo le hacemos para eliminar ese temor? Bueno, pues tenemos que desde la planeación decir, señores, pues tenemos un requisito, un objetivo de 0 contagio. Y eso se debe de traducir en procesos de seguridad sanitaria, en un proceso de atención de estas medidas para que las personas que lleguen sientan que es un lugar seguro y saludable. Entonces, esto nos implicaría definitivamente un cambio en la mentalidad del empresario. Ahora, independientemente de eso, en la tercera etapa, tenemos que medir si lo que planeamos fue ejecutado de manera adecuada. Y aquí, miren, es una de las cosas importantes que quería decirles yo a partir de lo que he visto en la implantación de los protocolos de seguridad sanitaria. Hoy lo vemos en la calle que la gente no usa los cubrebocas. ¿Qué sucede? Que se va incrementando el número de contagios. Entonces, imagínense en la empresa en donde estamos implantando un objetivo de 0 contagios, luego tenemos ahí protocolos que vamos a dar, a capacitar y a usar para lograr los objetivos de 0 contagio, y al revisar y verificar vemos que muchas personas no lo usan. Bueno, entonces tenemos que identificar qué es lo que está sucediendo, por qué no se están utilizando esos protocolos, por qué no se están implantando, y tomar las acciones necesarias. Entonces, eso es lo que trata el tercer tema. El tercer tema es decir, bueno, no nada más es capacitar a la gente, darle información y capacitarlo en los protocolos y que los use. Es hacer la supervisión y vigilancia. Es verificar que las cosas se están haciendo de acuerdo a los procedimientos, de acuerdo a lo planeado. Y entonces detectamos las desviaciones y con eso nos vamos a la siguiente etapa, que es el actuar. Tenemos que tomar las acciones necesarias para que el sistema se implante. Entonces aquí, miren, como estudioso de esta parte de los lineamientos generales que se dieron para la implantación del COVID, se tiene mucho la etapa de planear y la etapa de hacer, pero no contempla en muchos de los casos la etapa de vigilar o de seguir o de verificar y la etapa de mejorar. Es decir, si nosotros vamos a suponer que eso es lo que estamos viendo, se hacen los protocolos, se informa a la gente, se capacita a la gente y la gente empieza a trabajar con esos protocolos. Sin embargo, mucha gente no la aplica. ¿Qué es lo que estamos viendo? No conserva la distancia. Se sigue abrazando, no se pone el cubrebocas. ¿Qué va a suceder? Lógicamente, el resultado es que va a haber un contagio. Pero no hay las medidas necesarias para que se tomen las acciones inmediatas y que esto regrese a un sistema. Esa es la parte fundamental del sistema de gestión, que no solamente es actuar, que no solamente es hacer, es planear, hacer, verificar y actuar. Entonces, ese es el punto importante. Muy bien. Ok, vamos a la siguiente lámina. Vamos a desglosar lo que es la planeación estratégica. Aquí quiero que pongan atención, porque esto es lo que va a determinar realmente el éxito o el fracaso de una empresa en esta situación que estamos viviendo. Entonces, la planeación estratégica es la que nos va a permitir conocer de manera clara lo que es el negocio. Y como les dije hace rato, ¿cuál es la importancia de la planeación? Es que
es muy económica. O sea, no implica gastos. Lo que implica es que nos reunamos el equipo directivo de una empresa para decidir estos elementos que voy a decir. La misión. O sea, la misión es la razón de ser de la empresa. Y aquí pongo un ejemplo sencillo que hace rato toqué. Normalmente, ¿cuál era la misión de los restaurantes? Bueno, pues era proporcionar alimentos al cliente sabrosos, económicos, y que estos, de alguna manera, se servían en el restaurante. Bueno, pues esa misión hoy ya no funciona. Entonces, la misión hoy es no solamente en el restaurante, en donde lo necesita el cliente por la situación actual. En su casa, porque ahí ahorita es la parte de quédese en casa. Ah, ok, entonces forzosamente tengo que cambiar mi misión. Es decir, ahora mi misión va a ser entregar productos alimenticios a los clientes de manera sabrosa, económica, pero ahora sí, ¿dónde está el cliente? Entonces, hoy las empresas, los cines, los teatros, los hoteles, las tiendas, los restaurantes, quieren regresar a lo que era hace 5 meses. Y hoy la situación es diferente. Entonces, hay que tener esa visión de cambio. Hoy lo importante de nuestro negocio es cuáles son las necesidades que tiene el cliente. Y en función de eso, generar mi misión, es decir, qué productos y servicios voy a llevar a cabo, qué mercados voy a atender, qué características necesita el cliente que mi producto tenga para que sea comprado. Entonces, hoy, sinceramente, muchas de las tiendas, muchos de los restaurantes, muchos de los hoteles, los cines están cerrando. ¿Por qué? Porque imagínense que ustedes van al cine en forma tradicional, compran su boleto, aunque lo compren con tarjeta, están sentados viendo la película, sana distancia, están encerrados y alguien estornuda. Pues es como si fuera un sismo. O sea, toda la gente va a tratar de salir porque lo importante antes era ver la película y que la película estuviera buena y comerse las palomitas. Pero hoy es la sensación de seguridad que tengas al ver esto. Entonces, si creemos que con las mismas métodos que teníamos vamos a lograr el éxito, pues está muy difícil. Tenemos que conceptualizarlo de una manera diferente. Entonces, tenemos que hacer cambios en nuestra misión. La visión, ese es el otro elemento. Es, de esta pandemia, no vamos a salir hoy o mañana rentables y todo esto. Tenemos que hacer un plan. La planeación estratégica, a la diferencia de la planeación operativa, es una planeación de mediano a largo plazo. Entonces, las empresas hoy tienen que visualizar su negocio no para resolver nada más su día a día. Tienen que ver con una situación de cómo voy a estar en 2 o 3 años, en 5 años. Entonces, plantear objetivos muy claros, que es lo que vamos a ver en el siguiente punto, que es la visión tiene que decir, bueno, ¿cómo nos vamos a ver en 3 años? Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer, por ejemplo, en este 2020 para subsistir? Si quieren, en 2021 vamos a crecer a lo mejor al 1, al 2, al 3, al 5%. Y a partir del 2022, bueno, vamos a crecer con un mayor índice. Pero definitivamente nosotros debemos de trabajar en un mediano y largo plazo. Porque hoy cualquier empresa que quiera lograr las cosas en corto plazo va a ser muy difícil por esta situación que estamos viviendo. Entonces, esa visión se traduce de manera ya concreta en objetivos estratégicos, es decir, ¿qué resultados espero? Y aquí viene el planteamiento de lo que yo les quería decir. Bueno, hoy necesitamos subsistir a lo mejor 2020 e ir creciendo en 2021 y 2022. ¿Qué necesito hoy lograr? Bueno, número 1, vender lo mínimo para el punto de equilibrio. Es decir,
que los gastos que yo tenga sean resueltos por los ingresos y ventas que yo realice, al menos. Ahora, si se puede tener una utilidad, adelante. Lo que no va a ser posible es que, vamos a suponer que dicen, bueno, el semáforo naranja nos dice que hay que meter el 30% del total de superficie instalada o de capacidad instalada. ¿Será suficiente ese 30% para ser rentable? Porque entonces algún empresario dirá, pues sabes qué, mejor cierro. Entonces lo que tenemos que ver son opciones de que, ok, tengo el 30% en mi restaurante, pero tengo mi servicio a domicilio. Y entonces ya la suma de los dos ingresos nos van a permitir la rentabilidad mínima de al menos tener para hacer los gastos, para pagar los gastos de la operación de la empresa durante este tiempo corto. Esa es la parte que nosotros tenemos que ver. Entonces, el objetivo estratégico nos va a decir, ¿sabes qué? Necesitamos mínimo la rentabilidad para que el negocio opere. Entonces, esto nos tiene que ir a que tenemos que vender al menos tanto. Y eso provocar una utilidad al menos de 0, pero que no tengamos deuda. Entonces, ese es el objetivo estratégico. El segundo objetivo estratégico, tengo que vender eso, pero con 0 contagio. Entonces, el segundo objetivo sería lograr 0 contagio en esta época de 2019, de 2020, que no hay vacunas, y ojalá que en 2021 ya haya vacunas, entonces a lo mejor podemos no tener tan estricto el indicador, sin embargo, sería lo adecuado continuar con el 0 contagio. Y por el otro lado, cumplir con la normatividad aplicable, en este caso la 035, pues para evitar ese tipo de multas que también nos dejaría en una situación muy desfavorable. Entonces, fíjense, esta es la parte que quiero tocar. Todas las empresas, todas, de cualquier giro, tienen que hacer su planeación estratégica definiendo y actualizando su misión, su visión, para llegar al elemento de objetivos estratégicos y, de acuerdo a la prioridad de la empresa, identificar aquellos objetivos que le permitan primero sobrevivir y luego crecer, competir y crecer. Entonces, en este caso, lo más crítico hoy que deberíamos establecer en nuestros objetivos estratégicos es lograr la rentabilidad del negocio, tener 0 contagios de COVID y cumplir con la normatividad, que en este caso es la 035. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que hacer el análisis de la situación actual. ¿Cómo nos encontramos hoy? ¿Qué fortalezas y debilidades tenemos? Como hacer una radiografía, en el sentido de decir, ¿qué tengo fuerte, qué tengo débil para poder lograr los objetivos? Si me imaginan que voy a prepararme para una carrera de los 100 metros y voy a hacerme una radiografía y encuentro que los pulmones no están adecuados, pues no voy a poder tener la oxigenación necesaria para lograr el resultado. Entonces, ¿qué significa? Que si hoy analizamos estos 3 objetivos estratégicos, decimos, necesitamos vender. Ok, ¿cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades? ¿Tenemos fuerza de venta? ¿Tenemos una tienda online? ¿Tenemos servicio a domicilio? Caray, pues no. Entonces son más debilidades que fortalezas, porque nuestras fortalezas estaban en función de un mercado diferente, de una situación diferente de hace 5 meses. Pero hoy necesitamos otras cosas. Entonces, ¿no las tenemos? Sí las tenemos. Y luego, ¿cuál es el entorno? ¿Qué nos dice el entorno? Pues hay una pandemia, hay inundaciones, hay sismos, hay inseguridad, pero afortunadamente hay tecnología. Ok, podemos aprovechar la tecnología para generar este tipo de tiendas online o sistemas de videoconferencias por Zoom. Entonces, ¿pero lo tenemos? ¿Estamos preparados? No. Ok. Vámonos al segundo objetivo. La parte de 0 contagios. ¿Tenemos los protocolos? ¿La gente ha sido capacitada en esos protocolos? ¿La gente usa los protocolos?
hay una vigilancia para que se usen los protocolos. Entonces, esos son los elementos que nos van a permitir definir claramente si vamos a lograr la sobrevivencia y el crecimiento de la empresa. Y por último, la NOM 035. Ok, tenemos un entorno favorable, ya identificamos los aspectos psicosociales, ya tenemos acciones en ese sentido. No, bueno, pues en octubre nos agarran, si nos toca, y pues nos ponen la multa. Entonces, ¿qué quiere decir? Señores, cuando hacemos nuestra planeación estratégica y hacemos en el orden de importancia, ¿cuáles son aquellos retos o cosas que tenemos que hacer para que nuestra empresa sobreviva y sea competitiva? Entonces identificamos los objetivos estratégicos y en función de esos objetivos estratégicos y el análisis de la situación actual, nosotros podemos identificar qué estrategias vamos a llevar a cabo, que es el siguiente elemento. Y aquí sí se los comento con mucho análisis, que la estrategia más sencilla, más práctica, para que cualquier empresa logre los resultados, es que tenga un sistema de gestión integrado. ¿Integrado en qué? En aquellos aspectos que debe de lograr dentro de los objetivos estratégicos. En este caso, si nuestros retos son esos tres, bueno, pues debemos de tener un sistema de gestión integrado que vea la parte de ventas, de calidad. Debemos de tener un sistema integrado que nos permita atacar la parte de lo que es los contagios del COVID, y debemos de tener un sistema integrado que nos permita lograr el cumplimiento de la normatividad, como es el caso de la NOM 035, pero no como cosas diferentes o cosas aisladas como silos, sino de una manera integral que sea simple, sea sencilla, que no se repitan cosas, que no tengamos que gastar doble o triple en una situación para resolver un problema. Entonces, lo que nos va a permitir lograr ese aspecto es decir, yo tengo un sistema de gestión integrado que me permite resolver de manera sistemática cualquier problema crítico que se me presente. Entonces, esa es a lo que llegamos. Vamos a suponer, ahorita, ¿por qué lo planteamos desde esos tres retos? Porque es lo que necesita la mayoría de las empresas. Cualquier empresa de cualquier giro, al menos necesita esos tres. Vender, lograr la seguridad sanitaria y lograr cumplir la normatividad. Pero puede ser que requiera algún otro elemento. Ahí les va. Los bancos. Hoy con el uso del Internet y con todas las transacciones que se hacen vía Internet, por la problemática que existe de ir a un banco y poder contagiarse, bueno, surgió un problema adicional, que es los ataques de seguridad o los hackeos. Bueno, entonces el banco a lo mejor podrá decir, bueno, aparte de esos tres retos, yo tengo que lograr 0 problemas de hackeo. Entonces va a tener que agregar un sistema, que es el sistema de seguridad de la información, que es la ISO 27000. Oye, pero yo soy una constructora, tengo problemas de seguridad de accidente. Ok, entonces a estos tres retos le puedo agregar el del sistema de gestión de seguridad para evitar accidentes, la ISO 45, y el sistema de gestión ambiental para la parte ambiental de ISO 14000. Y entonces, con un solo sistema, yo ataco la problemática porque las empresas no son silos, las empresas tienen problemas legales, problemas de recursos humanos, problemas económicos, problemas ambientales, problemas legales, problemas fiscales. Y entonces cada quien lo ataca de manera diferente, de forma aislada, y eso implica muchísimos costos para la organización, mucha complejidad. Entonces lo que aquí hacemos es, oye, un sistema sencillito, como es de sistema de gestión integrado, que permita lograr los resultados que yo espero. Entonces,
Estas son la parte de las estrategias que de alguna manera les propongo, que sería el sistema de gestión integrado. Y por último, bueno, la parte de indicadores estratégicos, que son los indicadores que nos permiten identificar si estamos logrando los resultados o los objetivos estratégicos. En este caso, pues, ¿cuáles serían? Ah, bueno, ventas por tantos millones de pesos. Ok. 0 contagios y cumplimiento al 100% de la normatividad o 0 multas. Bueno, esos 3 indicadores nos podrían decir si nuestra planeación estratégica fue efectiva o no. Ahora sí, vámonos ya a lo específico. ¿Qué necesita hacer cada empresa? Bueno, cada empresa para poder subsistir necesita 3 cosas: ser rentable, ser competitivo y ser socialmente responsable. Déjenme explicar rápidamente esto. Ser rentable. No hay ninguna empresa que sobreviva a los números rojos. Ninguna empresa. Cuando menos podrá mantenerse unos meses, pero no podrá ser por mucho tiempo. Entonces, la primera necesidad de una empresa es ser rentable. La segunda, ser competitivo. Es decir, tener mejores prácticas que la competencia, ser mejor que la competencia. Porque el cliente normalmente le compra, pues, al más competitivo, al que le da los mejores productos y servicios, al que lo atiende mejor, al que le da los mejores precios. Entonces, si no logramos ser competitivos, pues lógicamente también eso es motivo para no continuar, para no sobrevivir y para no ser exitoso y no crecer. Y hoy estamos viviendo una sociedad altamente participativa, en donde pues está la parte de los derechos de la mujer, el cuidar del ambiente, el cuidar de la salud de los trabajadores, el cuidar de los derechos humanos. Por lo tanto, una empresa no se puede hoy dar el lujo de maltratar a su gente o de no tenerlos en esquemas de seguridad o no cuidar el ambiente. Entonces, también debe ser socialmente responsable. Entonces, podemos medir que una empresa sea competitiva si es rentable, o sea, que tiene el dinero suficiente para operar el negocio y tener utilidades. Si es ser competitiva, que implica tener mejores prácticas que la competencia y poder subsistir, porque la competencia va a hacer su trabajo y va a querer nuestros clientes. Y el otro, ser socialmente responsable, es decir, actuar de manera correcta con la parte social. Y entonces aquí podemos traducir esto así. Ustedes pueden pasar esta lámina a su empresa dentro de su plan estratégico y es lo que les va a permitir tener una visión clara del negocio y de los resultados que deben lograr para ser competitivos y lograr su sobrevivencia y crecimiento. Para ser rentable, se requieren 2 objetivos estratégicos. La primera es incrementar ingresos y la segunda es reducir costos. O sea, no hay de otra. Para poder tener utilidad, deben ser mayores los ingresos que los egresos. Y si reducimos costos e incrementamos ingresos, va a haber una buena utilidad. Eso nos va a permitir ser rentable. Para ser competitivos, pues necesitamos mejorar la calidad de nuestros procesos, productos y servicios. Mejorar la productividad, es decir, disminuir los tiempos de entrega, disminuir los inventarios, disminuir los tiempos muertos de personal, de maquinaria, lo que le llamamos los 7 desperdicios de la producción. Otro objetivo es lograr mayor participación de mercado. Una de las cosas que yo he visto es que la mayoría de las empresas se enfocan en mercados regionales. Muy pocos en mercados, bueno, un poco más en mercados nacionales, pero muy poca gente exporta. Muy poca gente ataca los mercados internacionales. ¿A qué se debe? Bueno, pues eso lo debemos de plantear dentro de la visión y la planeación estratégica del negocio. ¿Cómo podemos ir creciendo en otros mercados? A lo mejor con otros productos, o a través de la tienda en línea, a través de esquemas de ventas por internet. Entonces tenemos que ver esa parte. Luego,
una empresa para ser competitivo ya no es suficiente hacer lo que siempre hacía. Tiene que innovar, tiene que generar nuevos productos y servicios. Otro elemento es automatizar los procesos. Ya los procesos no tienen que ser tan manuales, ya tenemos que tener, por decir algo, lo veo con algunas empresas, ¿no? Tienen sus empresas físicas. Bueno, pero pueden tener su tienda online y generar un sistema en donde no intervienen las personas. Hay una solicitud a través del Internet, pagan a través del Internet y a través de un tercero le envían el producto. Entonces, tenemos que ir iniciando a automatizar los procesos. En algunos otros casos, ya se están generando robots. Por ejemplo, en la parte de salud y que hoy estamos viviendo, el contacto entre el médico, el enfermero, el que hace la limpieza y un enfermo de COVID, hace que de hecho, muchos hospitales, estaba yo viendo el de Juchitán, que de 161 gentes que había y todos estaban contaminados, entonces tuvo que cerrar el hospital. Bueno, pues la tecnología está haciendo de que se generen robots que puedan atender a la gente y entonces ya se elimina ese problema de contaminación. Entonces es importante ya ir viendo estratégicamente la parte de automatización de procesos. Vamos de tiempo, ya nos pasamos. Y ser socialmente responsable, bueno, debemos de cuidar el ambiente, cuidar la seguridad y salud de los trabajadores, ser ejemplo de cumplimiento legal y minimizar los riesgos de que afecten la continuidad del negocio. Entonces, esos 12 objetivos estratégicos, si nosotros los vamos situando de acuerdo a nuestra prioridad en nuestro plan estratégico, podemos identificar los resultados que debemos de lograr para que no tengamos los problemas que hoy estamos teniendo. Y por último, bueno, ¿cómo logro esto? Bueno, para ser rentable, necesito tener un sistema de gestión de calidad que me permita incrementar las ventas por clientes satisfechos que recompran o recomiendan con otros. Cuando hay calidad de productos y servicios, un cliente vuelve a comprar durante toda su vida o te recomienda al menos con 4 más. Pero si la calidad de productos y servicios que otorgas son inadecuados, son que no cubren la satisfacción del cliente, ese mismo cliente ya no te vuelve a comprar, se va a la competencia y además le dice a 9 más que no sirve tu producto o servicio. Y eso le pega a las ventas. Entonces, ahorita la mayor forma de poder vender más es que el cliente te recompre o el cliente te recomiende con otros para que otros te compren. Entonces, eso es importante tenerlo. Y también en lo que sí el sistema de gestión de calidad es muy efectivo es para la reducción de costos. El gran problema que que tienen los procesos de una empresa es la variación. Y lo que hace el sistema ISO 9000 es estandarizar. Por lo tanto, elimina errores, elimina desperdicios, elimina accidentes. Y esa eliminación de ese tipo de cosas reduce costos. Porque imagínense todo lo que tenemos que pagar luego en un accidente de incremento en el seguro, en la parte de atender al enfermo. Si es una demanda de un cliente porque no le entregamos a tiempo o porque le entregamos un producto inadecuado, ese dinero que se pierde ahí, altos inventarios, es tener el dinero en el almacén que puede fluir de otra manera. Entonces, ISO 9000 es una arma muy efectiva para la reducción de costos. Entonces, eso nos permite ser rentable, porque acuérdense que dijimos que son 2 objetivos estratégicos, incrementar ingresos y bajar costos. Para ser competitivo, bueno, también ISO 9000 nos ayuda a mejorar la calidad de productos y servicios, nos da eficiencia en los procesos, pero otra cosa importante, como una de las cosas fundamentales para mejorar las cosas es mejorar a la gente, la competencia de la gente y el conocimiento que se genera hace que la empresa sea más competitiva porque tiene mayor capacidad para lograr otras cosas, innovaciones de productos y servicios, mejora en la calidad de productos y uso de la tecnología, mayor eficiencia de los procesos. Entonces, la gente es fundamental para hacer competitiva. Si tú tienes gente competitiva,
puedes tener una empresa competitiva. Si tú no tienes gente competitiva, es muy difícil que tengas una empresa competitiva. Entonces, esa parte la realiza ISO 9000. Y la parte de ser socialmente responsable, bueno, pues podemos aplicar ISO 14000 para la parte ambiental, ISO 45000 para la parte de seguridad, ISO 26000 para la responsabilidad social, pero concretamente en este punto crítico que dijimos, bueno, vamos a ser socialmente responsable con nuestra gente, con nuestro cliente, con nuestros proveedores, implementando los protocolos de seguridad sanitaria e implementando la NOM 035. Entonces eso previene contagios por COVID, mejora el ambiente laboral y la salud de los trabajadores, minimiza los factores de riesgo de enfermedades psicosociales como la ansiedad y el estrés, y además cumplimos con el gobierno y la normatividad de STPS. Entonces, eso nos permite lograr ser una empresa robusta que tiene un sistema integrado que ataca todos los problemas críticos y nos permite, por un lado, primero sobrevivir, luego ser competitivo y luego crecer. Entonces, estos son los 3 aspectos que debe lograr el sistema de gestión integrado. Ahora, ¿cómo facilita esto? ¿Por qué digo que es una manera más fácil y sencilla? Bueno, porque nos fundamentamos en los requerimientos que pide ISO 9000 y esos mismos los aplicamos a la parte de COVID y esos mismos los aplicamos a la parte de la NOM 035. ¿Por qué? Porque pide elementos comunes, pide una política, pide responsabilidades, pide capacitación del personal, pide compra de insumos, entonces pide auditorías, revisión de indicadores, acciones correctivas. Entonces, todos esos elementos son comunes. Entonces, en lugar de tener uno para cada uno, tenemos una columna vertebral que puede atender todos. Y ya lo único que diferenciaría sería la parte específica. En este caso, bueno, pues si tratamos de ISO 9000, bueno, pues la evaluación de proveedores, los procesos de ventas, los procesos de planeación, control del almacén, transporte, o sea, lo que es en sí los procesos. Y ya en la parte del COVID, bueno, pues nos pide identificar al personal vulnerable, nos pide esquemas de trabajo a distancia, de escalonamiento de horarios, de promoción de la salud para el uso de la sana distancia, lavado de manos, medidas preventivas de tomar la temperatura al inicio, sanitización de sitios, uso del equipo de protección personal y cubrebocas. Y en la parte de NOM 035, pues nos vuelve a pedir política y objetivos, pero nos pide algunos elementos como mejorar el ambiente laboral a través del reconocimiento al desempeño, distribución de cargas de trabajo, comunicación y participación, promoción de un entorno favorable, prevención de la violencia laboral. Bueno, en términos generales, es decir, nosotros podemos tener un esqueleto muy bien estructurado a través de ISO 9000 y hacer los protocolos o procedimientos específicos para cada elemento adicional. Y eso nos va a permitir tener un sistema de gestión integral sencillo, práctico, que cumple con los diferentes retos que hoy tienen las empresas. Entonces, esa es la parte que quería yo comentarle. Y concluir con lo siguiente. Las empresas hoy deben utilizar el ciclo de mejora continua PHBA para administrar de manera sencilla y práctica su negocio. Deben planear antes que hacer, luego verificar y luego actuar para la mejora. La parte vital de sobrevivir depende de establecer su plan estratégico, que cuente con la misión, visión, análisis FODA, objetivos estratégicos, estrategias e indicadores estratégicos. Los objetivos estratégicos deben orientarse a lo crítico. Aquí es lo importante. Como dijimos hace rato, ¿cuál es lo crítico ahorita? Bueno, pues 0 contagios, cumplimiento de la norma y vender más. Ok, eso es lo concreto, pero esos son los objetivos estratégicos,
que nos van a permitir lograr la sobrevivencia. Si no cumplimos cualquiera de esos, vamos a tener problemas muy serios. La estrategia más sencilla y práctica es establecer un sistema de gestión integrado, es decir, evitar burocracia, evitar complejidad, ser muy sencillos, muy simples, que todo tenga una estructura básica y de ahí, bueno, ir creciendo en la parte específica. Ya en la etapa de hacer, el sistema de gestión debe estar enfocado, aquí es muy importante, en las necesidades actuales de los clientes, no de las de hace 5 meses. ¿Qué es lo que necesita hoy el cliente? ¿Tiene miedo? Bueno, ¿cómo le hacemos para que no lo tenga? Para subsanar ese punto. Entonces debemos identificar procesos que deben incluir, por ejemplo, el servicio a domicilio, la ejecución. Aquí lo importante es la ejecución de procesos utilizando la tecnología, es decir, el uso de aplicaciones, el uso del home office, el uso de la videoconferencia, el uso de robots. Ya debemos ir pensando en algo así por la situación de que, a Dios gracias, se encuentre la vacuna en diciembre o en enero. Pero mientras estemos en una situación debemos ir buscando opciones tecnológicas que nos permitan atacar esos 3 requisitos o esos 3 objetivos. Y por último, en sí los negocios y las empresas debemos verlos hoy, después de la pandemia, con otros ojos. Definitivamente no es lo mismo hace 5 meses que hoy. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad y adaptarnos a la nueva normalidad y enfocarnos principalmente a las necesidades de los clientes. Si es necesario cambiar de giro, porque ya no da lo que hacemos, pues hay que cambiar de giro. Ya el cliente ya no necesita eso. Por lo tanto, necesita otras cosas. Lo que dijimos de los japoneses, la parte de crisis está dividida en 2 vocablos. La parte de riesgo, pero la parte de oportunidad. Y muchas veces la gente se queda en el riesgo, en el problema, en la amenaza. Cuando otros como Zoom o como Rappi, pues vieron esto en lugar de un problema como una oportunidad y crecieron inconmensurablemente. Entonces, si hay necesidad de cambiar de mercado, pues hay que cambiar, hay que irse a otro país, hay que atender otras necesidades de El Salvador, de Guatemala, de Estados Unidos, no nada más de México. Entonces, innovar productos y servicios, tenemos que generar nuevos productos y servicios, a lo mejor los que ya tenemos hoy ya están gastados, ya no cumplen los requisitos de los clientes. Tenemos que usar la tecnología, es muy importante, ya tenemos que abrirnos. Por ejemplo, nosotros sí teníamos consultoría y capacitación a distancia, ahora lo estamos moviendo a consultoría remota, a webinars, a toda la parte de tener una escuela en línea, tenemos una plataforma en línea, tenemos una tienda online. ¿Por qué? Porque las necesidades nos lo están diciendo así. Entonces necesitamos usar la tecnología. Y por último, utilizar los sistemas integrados de gestión que les estamos proporcionando aquí, la manera más sencilla de llevarlo a cabo para estar fuertes y poder atender aquellas necesidades que hoy se están presentando y que son muy diferentes a lo que teníamos antes. Y pues la última reflexión es, si no cambiamos, nos puede pasar lo de los dinosaurios, que aún siendo los más grandotes y a lo mejor los más fuertes, al no adaptarse, pues no se, al no adaptarse a las nuevas condiciones de vida, desaparecieron, ¿no? Entonces, es importante que nosotros como empresarios podamos identificar las maneras simples y sencillas que podemos lograr para poder sobrevivir y crecer. Y esto significa lo siguiente. Sí es cierto que hoy la pandemia nos ha metido en una crisis sanitaria, una crisis de empleo, una crisis económica. Pero si vemos la oportunidad en la planeación estratégica de identificar nuevos mercados, nuevas necesidades y cómo nosotros podemos atenderlos, el éxito está asegurado. Entonces, ya nada más para terminar, voy a presentarles algunos ejemplos de esto. Ahí está. Por ejemplo, este restaurante ya tiene colocado sus citas hasta septiembre. O sea,
tiene vendido de aquí hasta septiembre todo su servicio de alimentación. Algunos otros, bueno, pues han generado algunos esquemas para evitar el contagio, como estos dos. Otros, pues han inventado estas hamburguesas tipo coronavirus, como un esquema creativo de darle la vuelta a la pandemia. Hay unos que han hecho protocolos más adecuados para el envío de productos a domicilio, impactando en la parte de generar menos contagios. Los robots de los que ya les hablaba para entregar productos, ya hay a quien contagian. Otros han dicho, bueno, pues si el cliente no viene a mí como Mahoma, yo voy a la montaña. Entonces establecieron sus empresas, sus tiendas a domicilio. Aquí vemos esta parte de estética de animalitos, de perritos, pero también la estética a las personas. O sea, la parte de movilidad, eso es importante. En lugar de que el cliente vaya donde estás tú tienes que ir al cliente. Por ejemplo, ahí con madera improvisada y todo, bueno, pero está logrando lograr su efectividad de trabajo, de tener trabajo, aunque sea un lustrador de zapatos. Hay otros pues, que pueden cambiar de giro. Aquí hay productos que se pueden vender en línea a través de una tienda online, como este producto que hace que los aguacates no se pongan negros, o regaderas con ventilador, o teléfonos celulares para hacer selfies ya con luz integrada para que haya una mejor vista. O estos papeles que se pueden poner en la pared para que los niños, en lugar de rayar la pared, pues se pongan ahí a hacer cosas creativas. Eso es en la parte de escuelas. Hay lugares donde no hay internet, entonces estas escuelas móviles van hasta los sitios donde las personas no tienen internet y dan educación. Bueno, hay otro esquema aquí importante. En la industria del entretenimiento, están buscando las formas de cómo ser creativos, de cómo lograr sobrevivir, y esta es la parte de entretenimiento en estos autos, como tipo autocinemas. O también están haciendo a través del internet, pues, de alguna manera, tocar para la gente, cobran ahí de forma barata, pero ¿qué sucede? Y hacen el comentario, ¿no? Antes, llenar el auditorio eran 10,000 personas de a 500 pesos, 1,000 pesos. Ahorita con el internet, a lo mejor cobran 100 pesos, pero lo ven 500,000 en el mundo. Entonces, es tan rentable esto como la parte presencial. O lo que hizo aquí los equipos de fútbol, en lugar de tener gente, bueno, pues están todos los anuncios y cobran por anuncios. Hasta las iglesias, ¿no? Las iglesias están buscando la manera de lograr estas cosas. Y hasta los migrantes, ya existen lugares preventivos para que los migrantes tengan un lugar donde puedan estar de manera segura y saludable. Bien, y por último, en la parte de salud, pues se están generando los robots para que en lugar de que sean personas las que atienden a los enfermos y se provoque este contagio, bueno, aquí definitivamente no se lleva a cabo. Entonces, como pueden ver, estos son ejemplos de lo que podemos detener. Aquí está mi nombre y los datos de nuestra empresa para que cualquier situación que ustedes gusten que podamos apoyarlos, definitivamente estamos.